Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos aquí en el libro de Isaías y vamos a leer los capítulos 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Así, capítulos relativamente cortos que vamos a ir avanzando en la lectura de este video, viendo y conociendo el resto de la profecía dada por Dios a Isaías. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a invertir, Señor, en lo que va a ser la edificación de nuestra vida por medio de tu palabra y conocer el mensaje de Isaías para nosotros hoy también. Señor Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 16 que viene en el mismo hilo conductivo de la profecía contra Moab y va a decir esto. Envían el cordero del tributo al gobernante de la tierra, desde Sela en el desierto al monte de la hija de Sión. Entonces, como aves fugitivas y nidada dispersas serán las hijas de Moab en los vados de Armón. Danos consejo, toma una decisión, da tu sombra como la noche en pleno mediodía, esconde a los desterrados, no entregues al fugitivo, quédense contigo los desterrados de Moab. Sé para ellos escondedero ante el destructor, porque ha llegado a su fin el explotador, ha cesado la destrucción, han desaparecido los opresores de la tierra. Un trono se establecerá en la misericordia y en él se sentará con fidelidad y en la tienda de David un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. Fíjense, una porción de profecía mesiánica. Dice el versículo 6 ahora, hemos oído del orgullo de Moab, un orgullo extremado, de su arrogancia, de su orgullo y de su furor. Son falsas sus vanas jactancias. Por tanto, Moab gemirá por Moab, todo él gemirá. Por las tortas de pasas de Kir, Hareset se lamentarán, abatidos por completo. Porque los campos de Esbón se han marchitado, también las vides de Sibna. Los señores de las naciones pisotearán sus mejores racimos, hasta Jazer alcanzaban y se extendían por el desierto, sus sarmientos se extendían y pasaban el mar. Por eso lloraré amargamente por Jazer, por la viña de Sibna. Te bañaré con mis lágrimas, oh Esbón y Eleale, porque sobre tus frutos de verano y sobre tu cosecha se ha extinguido el clamor. Y se han retirado la alegría y el regocijo del campo fértil. En las viñas nadie canta de júbilo ni grita de alegría. El pisador no pisa vino en los lagares, pues ha hecho cesar el clamor. Por eso mis entrañas vibran por Moab como un arpa y mi interior por Kir Hareset. Y sucederá que cuando Moab se presente, cuando se fatigue sobre su lugar alto y venga a su santuario para orar, no prevalecerá.
Esta es la palabra que el Señor habló antes acerca de Moab, pero ahora el Señor dice: dentro de 3 años, como los contaría un jornalero, la gloria de Moab será despreciada con toda su gran muchedumbre, y su remanente será muy pequeño y débil. Fíjense, una invasión inminente dentro de 3 años, que aquí el profeta dijo con fecha y todo. Cuando se da una profecía que va a pasar esto, bueno, es como más tirado a un pronóstico. Pero cuando se dice va a ser dentro de 3 años, tremendo desafío, porque realmente eso nos garantiza de que primeramente parece que esto viene de Dios de verdad. Y en segundo lugar, bueno, finalmente, si se cumple allí es donde va a haber, evidencia de que la profecía fue enviada por Dios porque se ha cumplido y el profeta es o fue verdadero, como en el caso de Isaías. Ahora vamos a ir al capítulo 17, que es la profecía sobre Damasco. Recordemos que Damasco fue la capital de Siria, o conocido también en esta versión bíblica como Aram. Aram, los arameos o los sirios. Y dice así: oráculo contra Damasco. Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Abandonadas están las ciudades de Aroer, serán para los rebaños, para los que se echen en ellas, y no habrá quien los espante. Desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco, y el resto de Aram vendrá a ser como la gloria de los israelitas, declara el Señor de los ejércitos. Y ahora viene el juicio sobre Israel en el versículo 4 en adelante. Y dice: en aquel día la gloria de Jacob disminuirá y enflaquecerá la gordura de su cuerpo. Será como cuando el segador recoge la cosecha y su brazo cosecha las espigas. O será como el que recoge espigas en el valle de Refaín, pero quedarán en él rebuscos, como cuando se varea el olivo. 2 o 3 aceitunas en la rama más alta, 4 o 5 de las ramas de un árbol fructífero, declara el Señor, Dios de Israel. En aquel día el hombre tendrá en estima a su hacedor, y sus ojos mirarán al Santo de Israel. No tendrá en estima los altares, obra de sus manos, ni mirará a lo que sus dedos hicieron. Las aceras y los altares de incienso, aquel día tus ciudades fuertes serán como lugares abandonados en el bosque, o como ramas que fueron abandonadas delante de los israelitas. La tierra será una desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, siembras plantas deleitosas y les injertas sarmientos de un Dios extraño. El día que las plantes las cercarás con cuidado, y por la mañana harás que florezca su semilla, pero la cosecha será un montón inservible en el día de enfermedad y de dolor incurable. Fíjense cómo dice que te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Y fíjense, cuando nos olvidamos de Dios, las cosas malas comienzan a suceder. Ponelo en el comentario. Cuando nos olvidamos de Dios, damos lugar a que el diablo destruya nuestra vida. ¿Por qué? Porque vienen tormentas, luchas, vienen y arremeten contra nosotros. Pero ahí está la voluntad del Señor para con nosotros, en que Él nos fortalezca para seguir adelante y Él sea nuestro refugio en la tormenta. Pero cuando nos olvidamos de Dios, viene la tormenta, golpea fuerte y ahí estamos solos. Estamos realmente solos, no porque Dios quiso, sino porque a nosotros nos pasó frente a nuestra incredulidad. Y ahora va a decir el versículo 12: ¡ay, bramar de muchos pueblos que braman como el bramido de los mares! Rugir de naciones que rugen como el rugido de violentas aguas. Las naciones rugen como el rugido de muchas aguas, pero Él las reprenderá y huirán lejos. Serán perseguidas como la paja de los montes delante del viento, y como el polvo del torbellino delante del vendaval. Al tiempo de la tarde hay terror, antes de la mañana ya no existen. Tal será la porción de los que nos despojan y la suerte de los que nos saquean. Y allí termina la profecía contra Israel, y ahora comienza la profecía sobre Etiopía,
en todo el capítulo 18, en sus 7 versículos. Y dice así: ay de la tierra del zumbido de alas que está más allá de los ríos de Cus, la que envía por el mar embajadores en naves de juncos sobre la superficie de las aguas. Id veloces mensajeros a una nación de alta estatura y de piel brillante, a un pueblo temido por todas partes, una nación poderosa y opresora cuya tierra surcan los ríos. Todos ustedes, habitantes del mundo y moradores de la tierra, tan pronto como se alce la bandera sobre los montes, la verán, y tan pronto como la trompeta sea tocada, la oirán. Porque así me ha dicho el Señor: me estaré quieto y miraré desde mi morada, como calor resplandeciente al sol, como nube de rocío en el calor de la cosecha. Pues antes de la cosecha, tan pronto como el botín se abre y la flor se convierta en uva madura, Él cortará los pámpanos con podaderas y podará y quitará los sarmientos. Juntos serán dejados para las aves de rapiña de los montes y para las bestias de la tierra. Pasarán allí el verano las aves de rapiña y todas las bestias de la tierra allí invernarán. En aquel tiempo será traído un obsequio al Señor de los ejércitos de parte de un pueblo de alta estatura y de piel brillante, de un pueblo temido por todas partes, de una nación poderosa y opresora cuya tierra surcan los ríos, al lugar del nombre del Señor de los ejércitos, el monte de Sión. Fíjense, ¿no? La destrucción y luego la sujeción total de los etíopes a el Señor que reinará en el monte de Sión. Parte de profecía cumplida en aquel entonces y otra parte de la profecía será cumplida en el reino del Señor en la tierra. Tremendo, hay mucho que decir, sí, pero esto es Leemos la Biblia en un año. Seguimos con el capítulo 19, donde viene la profecía sobre Egipto y dice así: oráculo sobre Egipto. El Señor va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Voy a provocar a egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano y cada cual contra su prójimo. Ciudad contra ciudad y reino contra reino. Fíjense, esta expresión que también lo dijo el Señor, pelearán ciudad contra ciudad y reino contra reino. Vieron allí en Mateo 24, un poco de la profecía de Isaías rememorada y allí vuelta a declarar por Jesucristo. Entonces el espíritu de los egipcios se apoderará dentro de ellos, confundiré sus planes y ellos acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a los adivinos y a los espiritistas. Entregaré a los egipcios en manos de un amo cruel y un rey poderoso gobernará sobre ellos, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Se agotarán las aguas del mar, el río se secará y quedará seco. Los canales olerán mal, disminuirán y se secarán las corrientes de Egipto. La caña y el junco se marchitarán. Las cañas junto al río, a orillas del Nilo, y todos los sembrados junto al Nilo se secarán, serán esparcidos y no existirán más. Se lamentarán los pescadores y harán duelo todos los que echan anzuelo en el Nilo. Los que extienden sus redes sobre las aguas desfallecerán, serán confundidos los que trabajan el lino peinado y los tejedores de tela blanca. Las columnas de Egipto serán demolidas, todos los jornaleros estarán abatidos. No son más que necios los príncipes de Zoán, el consejo de los más sabios consejeros de Faraón se ha vuelto torpe. ¿Cómo dicen a Faraón, yo soy hijo de los sabios, hijo de los antiguos reyes? Pues bien, ¿dónde están tus sabios? Que ellos ahora te declaren y te hagan saber lo que el Señor de los ejércitos ha determinado contra Egipto. Han obrado neciamente los príncipes de Zoán, han sido engañados los príncipes de Memfis, han extraviado a Egipto los que son la piedra angular de sus tribus. El Señor ha mezclado en medio de ella un espíritu de distorsión y han hecho extraviar a Egipto en todas sus empresas, como se tambalea el ebrio en su vómito.
Y no habrá para Egipto obra alguna que pueda hacer su cabeza o su cola, su hoja de palmera o su junco. En aquel día los egipcios serán como las mujeres y temblarán y estarán aterrados ante la mano alzada que el Señor de los ejércitos agitará contra ellos. En la tierra de Judá será terror para Egipto. Todo aquel a quien se la mencionen quedará aterrado de ella, y a causa del propósito que el Señor de los ejércitos ha determinado contra ellos. Aquel día 5 ciudades en la tierra de Egipto hablarán la lengua de Canaán y jurarán lealtad al Señor de los ejércitos. Una de ellas será llamada ciudad de destrucción. Aquel día habrá un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto y un pilar al Señor cerca de su frontera, y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores, y Él les enviará un Salvador y un poderoso, el cual los librará. El Señor se dará a conocer en Egipto, y los egipcios conocerán al Señor en aquel día. Adorarán con sacrificios y ofrendas, harán voto al Señor y lo cumplirán. El Señor herirá a Egipto, herirá pero sanará, y ellos volverán al Señor y Él les responderá y los sanará. ¡Qué buena palabra! Aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Asiria, y los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria, y los egipcios adorarán junto con los asirios. En aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra. Porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido, diciendo: bendito es Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Fíjense, ¿no? La reunión de las naciones para la adoración al Señor en el reino milenial. Estamos hablando de profecías que se cumplirían inmediatamente en una parte, y una profecía que sería escatológica, con cumplimiento al final de los tiempos. Bueno, esto es Leemos la Biblia en un año, ¿eh? Avancemos, capítulo 20. Profecía sobre Egipto y Cus. Dice así: el año en que el comandante vino a Asdod, cuando Sargón, rey de Asiria, lo envió, peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo, dice, el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, y le dijo: ve y quítate el cilicio de tus lomos y desata las sandalias de tus pies. Así lo hizo Isaías, y anduvo desnudo y descalzo. Fíjense la profecía que le hizo hacer, no decir solamente, sino hacer a Isaías. Isaías tuvo que estar desnudo y descalzo, y ahora vamos a ver, dice: y entonces el Señor dijo, versículo 3, tal como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo por 3 años, o sea, el profeta estuvo desnudo y descalzo por 3 años como una señal, y símbolo contra Egipto y contra Cus. Así el rey de Asiria llevará a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, jóvenes y viejos, desnudos, descalzos y con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. Entonces se desanimarán y se avergonzarán a causa de Cus, su esperanza, y de Egipto, su jactancia. Y dirán a los habitantes de esta costa en aquel día: así ha sido nuestra esperanza, a donde huíamos buscando auxilio para ser librados del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Fíjense cómo en aquel tiempo el imperio que estaba pero terriblemente azotando el territorio fueron los asirios. Luego, en la época de Jeremías, unos 120 años más tarde, serán los babilónicos, o llamados así, los caldeos. Luego, más adelante, para el final del libro de Daniel, serían los medos y persas, los medos y los persas. Y más adelante, ya en el período intertestamentario, sería el imperio griego. Y ya llegando a la época de Cristo, sería el imperio romano, quienes serían las grandes potencias en aquel entonces. A esta altura de Isaías, estamos en el primer, gran imperio que avasalló toda la tierra, que fueron los asirios. Así que ahora vamos a leer finalmente el capítulo 21 para terminar con la lectura de este video, que es la profecía sobre Babilonia, Edom y Arabia. De paso le doy un poco de datos contextuales. Dice: oráculo sobre el desierto del mar. Como se lanzan los torbellinos en el Negev, así viene el invasor del desierto de una tierra temible.
Una visión dura me ha sido mostrada. El traidor obra pérfidamente y el destructor destruye. Sube, Elam, sitia, media. He puesto fin a todo gemir que ella ha causado. Por esta razón mis lomos están llenos de angustia. Dolores se han apoderado de mí como dolores de mujer de parto. Estoy tan confundido que no oigo, tan aterrado que no veo. Desviaría mi mente, el espanto me sobrecoge, el anochecer que anhelaba se me convirtió en terror. Ponen la mesa, extienden el mantel, comen, beben. Levántense, capitanes, engrasen los escudos, porque así me ha dicho el Señor. Ve, pon centinela que dé aviso de lo que vea. Cuando vea hombres montados, jinetes de 2 en 2, filas de asnos, filas de camellos, que presten mucha atención, muchísima atención. Entonces el centinela gritó: «Oh Señor, de día yo estoy continuamente en el atalaya y todas las noches permanezco en mi puesto de guardia. Veo que vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Y uno respondió: «Cayó, cayó Babilonia, y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra. Oh, mi pueblo trillado y afligido de mi era, lo que he oído del Señor de los ejércitos, Dios de Israel, les doy a conocer». Y ahora viene el oráculo sobre Edom, ¿sí? Edom, y dice así: «Alguien que sigue llamándome desde Seir, centinela, ¿qué hora es de la noche? Centinela, ¿qué hora es de la noche?» El centinela responde: «Viene la mañana y también la noche. Si quieren preguntar, pregunten, vuelvan otra vez». Oráculo ahora sobre Arabia. En las espesuras de Arabia pasen la noche caravanas de danitas. Traigan agua para el sediento, habitantes de la tierra de Tema. Salgan con pan al encuentro del fugitivo, porque han huido ante las espadas, ante la espada desnuda, ante el arco tensado y ante la violencia de la batalla. Pues así me ha dicho el Señor: en un año, como lo contaría un jornalero, terminará todo el esplendor de Cedar, y del resto del número de arqueros, los poderosos de los hijos de Cedar quedarán pocos, porque ha hablado el Señor, Dios de Israel. Y fíjense, tremendo, ¿eh? Hemos leído bastantes capítulos y hasta aquí es la lectura de este video. Fíjense cómo Dios declara destrucción, invasión, castigo y condenación contra aquellas naciones justamente que se volvieron contra él, a la idolatría, a la injusticia social, al maltrato social, a la fornicación, al adulterio, al rechazo de, normas morales que Dios puso en su conciencia, queriendo hacer lo que querían. ¿Ve? Pero todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ponelo en el comentario: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hasta aquí la lectura de este video. Será hasta el próximo, pero no te vayas de por favor, sin ver a nuestros patrocinadores y colaboradores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos.
Gracias por apoyar a nuestra familia. Y al trabajo en el canal. Que Dios Los bendiga. ¡Muchísimo! y hasta el próximo video. Chau, ¡Chau, chau!